pero vamos a seguir avanzando en el programa, también con buenas noticias en materia de salud, de carácter internacional. Ayer brevemente lo estuvimos comentando, pero hoy día le queríamos dar un poquito más de profundidad a esto. Con este anuncio de Estados Unidos, porque el medicamento para el Alzheimer de Biogen fue aprobado por el regulador de salud de Estados Unidos en un histórico hito. ¿Esto por qué? Porque por primera vez en 28 años hay un fármaco aprobado por una agencia de salud pública de un país para su uso. Ojo, hay cautela. Hay cautela porque el año pasado este medicamento le pusieron luz roja. Doctor Ugarte, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿cómo lo aprueban tan rápido? Bueno, la verdad es que en el territorio del Alzheimer ha sido muy difícil avanzar y lograr medicamentos que demuestren un resultado. Una de las dificultades de donde viene, Gonzalo, es que para poder medir los resultados en Alzheimer uno requiere cierta cantidad de tiempo y un volumen de pacientes para establecer estas diferencias. Por lo tanto, demostrar que los beneficios en términos biológicos y moleculares se traducen en mejorías clínicas resulta un poco complejo. A pesar de aquello, la autoridad regulatoria de Estados Unidos, que es especialmente estricta, sobre todo con productos de investigación que se originan más allá de su frontera, en Japón parte de esto, y en Oceanía se desarrolla, en Australia, en otros lugares, pero deciden darle luz verde, y esto es una muy buena noticia. ¿Sabe qué? Yo quiero que me corrija si me equivoco, pero creo que la pandemia, el coronavirus, porque hemos aprendido harto también con esta pandemia. Por ejemplo, antes uno no sabía que existía fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 con un nuevo medicamento. La aprobación acelerada por la emergencia de las vacunas se hizo incluso antes de que estuviera todo resuelto y estudiado por los tiempos. La pandemia también está cambiando, está flexibilizando más el uso de medicamentos que antes requerían de más tiempo para su comprobación, porque entiendo que este fármaco para el Alzheimer se le está vendiendo a la gente, pero la hacen firmar un consentimiento que son parte del estudio fase 4, es decir, que le van a hacer seguimiento. Así es. La verdad es que es lo que hemos ido aprendiendo, que no solo es importante poder ser muy estricto en todas las etapas, sino cómo hacer todo este proceso estricto sin impedir que personas que están sufriendo una enfermedad que es devastadora en su vida personal y familiar puedan tener un beneficio. El aprendizaje que significó esta pandemia debe traer mejoría en el desarrollo científico en otras áreas. Y probablemente la autoridad regulatoria en Estados Unidos, que los norteamericanos, si ustedes se fijan, son muy rápidos en cambiar y en irse adaptando a los nuevos avances, está dando una señal hacia allá con esto, y probablemente el resto del mundo siga en ese sentido. Ahora estamos hablando, doctor Ugarte, de un tremendo descubrimiento. Por primera vez hay un medicamento que supuestamente frenaría el desarrollo del Alzheimer. Claro, las consecuencias o los efectos colaterales es otra cosa que se está investigando y hay que ver cómo se maneja eso. Pero también tenemos declaraciones de Soledad Matus, que ella trabaja en la investigación de ciencia y vida. Respecto a esto mismo, la vamos a escuchar para comentarla, doctor. En este caso, la empresa ha desarrollado esta terapia, que es un anticuerpo que reconoce de manera bastante específica a una proteína que está presente en el cerebro de los pacientes con Alzheimer, y es la proteína beta-amiloide. Si bien la aprobación ha generado mucha alegría para los pacientes, es importante decir que no ha estado lejos de la controversia, porque hay estudios que han mostrado la eficacia de este anticuerpo como terapia, mejorando ciertos aspectos cognitivos de los pacientes con Alzheimer, pero hay otros estudios que no han dado los mismos resultados. Por lo tanto, la FDA ha sido cautelosa y, si bien aprobó el uso de esta terapia, le ha pedido a la empresa que desarrolle más estudios. Cautela entonces, doctor, porque dice, claro, se ha avanzado en el tema cognitivo que podría ayudar, pero hay otros estudios que indican que no están así, además de las consecuencias que podríamos tener con el medicamento. Claro, la verdad es que esta es una terapia bastante innovadora y que logra
disminuir un efecto que ocurre sobre ciertas proteínas que infiltran el cerebro y que por lo menos morfológicamente son muy evidentes tus cambios. ¿Cuánto de esto se traduce en una mejoría clínica? Un estudio muestra buenos resultados, otro no demostró los mismos resultados. Entonces, cierto grado de cautela, pero vamos viéndolo en la práctica. Doctor Ugarte, perdón, para aprovechar de aprender, a ver, el Alzheimer actúa, por lo que ayer nos explicaba el doctor Molina, con esta proteína que, si podemos volver a la gráfica que muestra las neuronas y todo eso. Ah, ya, perfecto. Bueno, mientras aparece, ahí va, ya. Entonces, las neuronas empiezan a ser envueltas por esta, ¿cómo se llama? Beta-amiloide. Beta-amiloide, ¿cierto? Sí. Una proteína. Y eso opaca el funcionamiento de las neuronas y en definitiva lo anula. Por eso empezamos a perder capacidades, memoria, motricidad y una serie de cosas. Pero ¿qué es lo que hace que aparezca esta capa? Porque en una de esas podemos hacer algo durante nuestra vida para evitar que esa proteína aparezca más o menos. La alimentación es una cuestión hereditaria, no hay nada que hacer, es mala suerte. O sea, hay elementos hereditarios sin duda alguna y algunas condiciones de vida que nosotros sí podemos manejar, como las condiciones de dieta, de realizar simplemente actividad física moderada, ejercicio físico, pueden disminuir la velocidad de propagación. Básicamente, entendamos una neurona no solo como una célula que guarda memoria e información como una computadora, sino que tiene estas extensiones, estas dendritas, ¿no es cierto?, que conectan con otras neuronas, mágicamente estableciendo una red, supongamos como una internet dentro de nuestro cerebro. Oye, ¿sabes que una vez en el Discovery Channel mostraron un ejercicio que es súper fuerte, pero increíble? Conectan a un paciente que está con autorización de la familia y todo, que está muriendo, y lo monitorean en tiempo real y muestran su actividad cerebral y muestran el momento en que el paciente muere. Las neuronas empiezan a desconectarse. Esos pelitos, las dendritas, y empiezan a separarse al momento de la muerte. ¿Pasa así o no? Claro, en el fondo, el misterio de nuestra vida intelectual superior se basa físicamente en este tipo de células tan pequeñitas e interconectadas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros en nuestra vida intelectual superior? Una multitud de celulitas conectadas unas con otras como una internet en nuestro interior. Y cuando se acumula esta proteína alrededor, encapsulando, evitando la interconexión, es como lo que les pasa a ustedes en la casa cuando se les cayó internet. Qué buen ejemplo. ¿Me entiendes? Súper buen ejemplo. Sí. Oiga, doctor, pero lo cierto es que este descubrimiento ha generado mucha expectativa y también esperanza, tanto en familiares como en pacientes con Alzheimer. Y también le fuimos a preguntar al doctor especialista en Alzheimer y en memoria, Rodrigo Santibáñez, de la red Salud-C, y esto fue lo que dijo. Se hicieron estudios grandes para tratar de demostrar la efectividad de aducanumab y esos estudios no tuvieron resultados concluyentes. En uno de ellos, en un subgrupo de pacientes con una dosis específica, se vio cierto efecto. Sin embargo, eso, insisto, no está completamente probado. Lo que sí sabemos es que aducanumab tiene algunos riesgos. Esos son que puede producir algún grado de edema cerebral, que la mayoría de las veces es muy leve, pero en algunos casos no lo es. Y también puede producir hemorragias cerebrales. La mayoría de las veces muy leve, pero en algunos casos no lo es. Entonces tenemos un fármaco en el cual tenemos un beneficio que todavía no está claro y un riesgo relativamente, no elevado, pero es un riesgo real. Ya, es peligroso también, doctor, porque cuando a uno le dicen derrame cerebral o edema cerebral, también entra como un pánico porque estamos hablando del cerebro. ¿Qué tan peligroso puede ser este medicamento? Bueno, la verdad es que los efectos adversos que se han visto son menores, pero ¿qué es lo que se hace? Es balancear entre el posible riesgo eventual en algunos casos y el posible beneficio.
Eso es lo que se ve, y en cada medicamento, en cada vacuna, en cada nuevo producto farmacéutico se evalúan estas variables para resolver en este grupo de pacientes donde concentra el mayor potencial beneficio y el menor riesgo, y ahí se indica, y eso es lo que se está haciendo ahora. O sea, Sí. por ejemplo, pacientes que en general tengan como más problemas de coagulación o cosas así, ¿no podrían tener este tratamiento? ¿Hay gente que se quedaría fuera según esto o no? Desde luego, algunos pacientes que tengan especial riesgo frente a la presencia de edema, aunque sea mínimo, por condiciones de daño neurológico previo, aumento de presión intracraniana, o que tengan predisposición a sangrado, el médico que los atiende debe considerarlo al momento de la indicación del tratamiento. Ahora, el beneficio potencial que esto tiene, si bien está en algunos estudios, hay que ver ahora en el estudio de fase 4, viendo en el mundo real, si se reitera y se comprueba. ¿Saben cuánto vale el medicamento? ¿Cuánto, ves? Debe ser Bueno, carísimo. pero veamos lo que tienes que mostrar tú primero y les Y ahí cuento. quedamos Estoy atentos a estoy medio. sacando la cuenta. Sí, porque un descubrimiento como este, por Dios que debe ser caro, pero hablamos con más especialistas también, con el profesor de Anatomía y Fisiología, Cristian Lasaña, de este descubrimiento, y pongamos atención. Las pruebas clínicas de esta droga, de esta inmunoterapia, no fueron positivas. Se hizo una primera prueba clínica hasta la fase 3 en que no se vieron resultados positivos en pacientes que se les dio esta inmunoterapia, y la segunda oportunidad fue incompleta y los análisis no fueron desarrollados de forma adecuada para muchos investigadores. Pero algunos datos sostienen o sugieren que el anticuerpo efectivamente tiene la capacidad de disminuir el número de estas placas amiloides en el cerebro de los pacientes, pero no se demostró ninguna mejora de memoria en relación en los pacientes o síntomas clínicos, se podría decir. ¿No se vieron mejoras en los pacientes? O sea, te frena la enfermedad, pero no es que mejores. Uno de los temas en ciencia es cómo medimos los resultados. Entonces se ven resultados en términos que logra disminuir estas placas de amiloide, que son las que al parecer dificultan la interconexión neuronal y la vía superior. Pero de ahí a que eso se traduzca en resultados clínicos, en el corto lapso que se midieron, no se logra establecer con claridad. ¿Cuál es la línea de futuro? Es ver esto aplicado en un tiempo más largo, si no solo produce cambios que se puedan ver en las imágenes, sino que además se vea un cambio en la calidad de vida de los pacientes, pero seguido en un periodo prolongado. Bueno, respecto al valor del medicamento, porque ya está a la venta. Quedamos metidos con el doctor. Sí, a ver, el precio del Adulgem, así se llama el fármaco, es entre $20,000 y $50,000 al año. ¿Qué significa esto? Alrededor de 40 millones de pesos anuales, si lo traducimos a peso chileno. Es decir, el tratamiento para el Alzheimer por ahora cuesta mensualmente en plata chilena 3 millones y fracción. Por lo tanto, este mensaje es para mi familia. Si se me empiezan a olvidar las cosas, déjenme tranquilo nomás. Total, no me voy a acordar, dices tú, claro. No se preocupen por mí. ¿Ah? Es que Gracias. sí. Bueno, ahora, hay medicamentos así tan caros. Bueno, Sí. uno entiende, lo hablábamos ayer, que la investigación para descubrir estos remedios también es carísima. Pero 3 millones de pesos, doctor, al mes. Bueno, la verdad es que una de las líneas de desarrollo de nuevas moléculas para el cáncer, para el Alzheimer, para otras enfermedades, entre ellos el COVID, es desarrollar con ingeniería genética u otras formas anticuerpos específicos que van a actuar como una bala mágica que se dirige contra una molécula en particular. Desarrollar eso hoy en día es posible, pero tiene un costo altísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nivel de ciencia se tiene la esperanza que en la medida que más y más se desarrolla en esta área, gradualmente los precios vayan bajando.
Y simultáneamente con eso hay que desarrollar iniciativas a nivel internacional que unan la presencia de los estados y la presencia de la industria farmacéutica para bajar los costos y aumentar el acceso a la población. No sirve de nada tener buenos remedios si es que esos remedios no llegan a las personas. Entonces hay que desarrollar un cambio de mentalidad para que los medicamentos sean accesibles. Sí, absolutamente, doctor, porque acá en este programa cuánto testimonio, Gonzalo, hemos tenido de personas que tienen que pagar más o menos por sus hijos o por algún pariente un monto de esa magnitud. Escríbanos sus preguntas con el hashtag Buenos Días TVN, nos han llegado hartas preguntas, doctor, y por ejemplo, Tavo, el profe Tavo dice, ¿el medicamento revierte la enfermedad o solo la detiene? Tenemos la respuesta, doctor, porque lo vimos hace un ratito y yo les presentaba a Soledad Matus, que ella es de la investigación Ciencia y Vida, y dice esto. Después lo conversamos con usted. Es importante decir que esta terapia, los resultados han mostrado que enlentece la progresión de la enfermedad, pero no representa una cura completa, no revierte los síntomas que ya existen. Por lo tanto, también hay que tomar estos resultados con mucha calma. Claro, por eso es importante, decía usted, doctor, que este medicamento se tome a tiempo, antes que la enfermedad haya avanzado. Así es, así es. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Consideremos que la demencia del adulto mayor aumenta en su frecuencia según va cambiando el promedio de edad de la población. Nos ocurre en Chile lo que ha pasado en diferentes países a medida que se van creciendo su economía, que aumenta el promedio de edad de la población y más gente va a presentar Alzheimer. Ojalá que esta buena noticia se confirme en su uso práctico, que vayan bajando los precios y que esto sea lo antes posible accesible en todo el mundo y sobre todo en nuestro país. Hay muchas familias en nuestro país que tienen a un ser querido que padece Alzheimer y creo que la pandemia ha agudizado en demasía estos cuadros. Las personas adultas mayores, sobre todo con estas patologías, han decaído mucho porque ya no tienen muchos estímulos que también los tiraban para arriba. Caminar tranquilo, ver a su familia, a sus nietos, eso ya no lo tienen y creo que es una de las terapias más impagables que puede existir en el mundo. Es muy cierto lo que estás diciendo, Gonzalo, pero 8 de la mañana con 45 minutos vamos a seguir hablando de temas de medicina que son tan importantes, pero la noticia del día llama con Guillermo Toro, que ya lo estamos viendo.